presento. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Esto es para aquellos que no nos conocen, es la Biblioteca Nahón de Victoria, así que bueno, hemos incorporado ahora 2 o 3 años nuestro rincón de manga, ¿no es cierto? Y acá tenemos presente a Juan, que en su oportunidad ya nos dio una charla, ¿no es cierto? Y a Debbie, que también está relacionada con nosotros porque está dictando un taller de dibujo manga. Así que, bueno, bienvenidos a todos y no, disfrutemos de la charla, ¿no es cierto? Gracias. Acá parece que documentación hay, Sí. así que, bueno, Juan, cuando quieras. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por hacerse un tiempito un sábado a la tarde, fresco, y venir acá. En un momento vamos a hacer un cortecito y vamos a tomar algo rico, así que algo va a haber ahí para picar. Me encanta que la mesa parece como los X-Men. La vez que sí, sabéis. hermoso. Y bueno, como nos presentó recién, la biblioteca tiene un espacio de manga y de cómic, y es una biblioteca que presta obviamente el servicio gratuito. Ustedes vienen, se pueden, ¿no? ¿No es así? Se pueden hacer una cuenta, no, ya habla de cuentas todo el tiempo, inscribirse, y tiene no solamente la literatura que toda la vida uno pudo acceder en bibliotecas, sino que aparte, y es lo genial de esto y lo disruptivo también, manga, cómics y toda esta historieta que anda dando vuelta cada vez más fuerte. Entonces, bueno, acá venimos un poquito también a apoyar. Mil agradecimientos por invitarnos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo, así que cualquier cosa nos frenan, nos preguntan. Ojalá que se pueda generar ese ida y vuelta y que así todos nos llevemos algo. No, creo que dijo todo Juan. Ya, bueno, me presento, soy Debbie, la profesora del taller de dibujo de los sábados de acá de la biblioteca. Y generalmente vemos lo que es manga como tal. Casi todos los alumnos que llegaron al taller fue por una curiosidad que tuvieron con la cultura japonesa. Generalmente hay interesados también en el cómic. Casi que entre todo el cómic como el manga están relacionados entre sí. Una cuestión de lo que es el poder contar a través de los dibujos historias. Lo que vamos a ver hoy es un poco la introducción y lo que es el inicio del manga en el país japonés. Y por otro lado, lo que vamos a ver también es el desarrollo de las temáticas y los géneros, así como también su impacto a nivel internacional en nuestro país. Así es. Bueno, aprovecho y ya que voy a arrancar yo, ahí creo que va a entrar alguien, así para no arrancar de vuelta. Lo esperamos. No lo pongamos nervioso. No sé. Buenas, ¿qué tal? A ver. Bueno, mi nombre es Juan. Muy breve, tengo una cuenta de Instagram que me la abrí cuando arrancó la pandemia. Desde chico que me gusta todo lo que es la historieta. Arranqué con el manga, tuve la suerte de laburar en una comiquería y créanme que ahí uno ve como la otra parte, la trastienda de todo este mundillo. Después me fui al lado más del cómic, duro por así decirlo, y dejé el manga de lado, y ya hace unos años volví mucho más fuerte del lado del manga. Y con las facilidades que nos da internet, solamente pagando un no tan módico precio por mes de servicio de internet, uno puede tener una cuenta, hablar de todo esto y divulgar, ¿no? Porque en realidad, digamos, expertos quizás hay un montón, pero uno con simplemente tener amor por esto puede transmitir y incentivar a otros que también lean. Pregunta, supongo que todos, pero bueno, ¿quiénes de acá leen o han leído manga? Pueden levantar la mano. Bien, ¿quiénes de acá leen o han leído cómic norteamericano, por ejemplo? Bien. Y cómic nacional. Ok. La tendencia es esa, normalmente es el manga, que es lo que más ha explotado, aparte en los últimos años acá en el país, obviamente súper potenciado por el anime, es lo que la gente más consume. El cómic norteamericano quedó un poco relegado y el cómic nacional quedó bastante relegado, lamentablemente. Bien, y cuando ustedes leen manga, digamos, supongo que algunos más que otros, también hay gente que se va como metiendo más en el tema por interés propio, pero
encuentran una diferencia con el cómic, aparte de que, digamos, la falta de color o el sentido de lectura, quizás los formatos, las traducciones, las editoriales, las temáticas también, no vieron también como que una cosa es Batman en gótica y otra cosa es una colegiala o un colegial preocupado porque la chica que le gusta no sabe el nombre o no lo toma de la mano. Bueno, todo esto tiene como una historia, nace obviamente, manga japonés, y voy a empezar contando un poquito de esto. Acá tengo un poquito algunos machetes porque hay algunas fechas y nombres que no recuerdo tan de memoria. Pero básicamente el manga lo que tiene de loco es que es súper viejo en Japón, data del siglo XIII, en el que Shogu Higa hizo como primeras ilustraciones medio satíricas con animales antropomórficos. Esto lo hizo sobre unos emakis que eran como un papel de seda que se pintaba con un pincel. Es como lo primero que se puede datar, por así decirlo, pero donde en muchos lados van a encontrar que empezó el manga realmente es con Hokusai. Eso lo van a encontrar casi en todos los textos. Hokusai, que fue, por ejemplo, que pintó la gran ola de Kanagawa, que es esa ola tan típica que uno ve de Japón, también fue el que le dio el nombre, ¿no? Fue el que empezó a nombrar las cosas de este estilo como manga o manga, que sería como garabato, si se quiere, por así decirlo. Pero hasta él todavía, con sus ukiyo-se, que son estas silografías que él hacía sobre madera, todavía era como todo muy, no sé, muy alejado quizás al manga que uno conoce hoy o que data de hace 60, 70 años para acá, ¿no? Que es como lo contemporáneo. Y acá empieza como una etapa en Japón súper importante, que es la etapa de las revistas. Acá está la Shonen Jump, que trajo Debbie muy amablemente, traída de Japón obviamente, porque no hay otro estilo. Invito a pasarla, empezando por Dale. él. Bueno, la Shonen es una de las revistas, pero quizás es la más popular o que nos dio las obras más populares. Pero en realidad, digamos, en Inglaterra ya se hacía una revista llamada Punch, y por migraciones y obviamente la cultura, porque acá la cultura van a ir viendo que tiene que ver mucho entre Occidente y Oriente, cómo se van tocando y robando, quizás tomando prestadas ideas. En Japón en 1862 ya hacen la Japan Punch. Esa fue como la primera revista, si se quiere, pero todavía eran como sátiras, algunas cuestiones más políticas, digamos, sin ser un cartoon, lo que uno entiende por un cartoon, quizás era algo más parecido a lo que uno puede encontrar en una contratapa de un diario. Era como, todavía no narraba una historia, si se quiere. Acá también es importante que Japón, bueno, como saben, quizás fue parte del eje en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, y bueno, Japón fue quien tuvo sus 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que bueno, ahí podemos hablar de que en realidad la guerra ya estaba terminada, porque Moscú ya había invadido, Rusia a Berlín, pero quizás por alguna cuestión de revancha, Estados Unidos decidió tirar esas 2 bombas. Ahora lo pueden ver también en las películas que están dando vueltas. Y hubo una ocupación de Estados Unidos en Japón, y algo que hicieron que marcó fue que ellos censuraron el tipo de publicaciones de manga o de historias que hablasen sobre guerra o política, porque Japón hacía una propaganda sobre esto, como todos los países lo hacían. Recordemos que Estados Unidos también en su momento hizo que el Capitán América peleaba contra Hitler, o sea, eso pasaba en todos lados. Pero esa censura que hicieron, esa prohibición que hicieron fue muy importante, porque cuando Japón después recupera total dominio político y territorial, pone un artículo en su constitución, que es el artículo 21, que eso nos da la pauta de por qué tenemos tantas locuras sobre la mesa ahora, y es que prohibieron la censura en cualquier tipo de temática o género, y esto le dio total libertad a los dibujantes y escritores, y eso es como que te da a entender, por eso hay historias tan retorcidas y nadie dice nada. Provecho.
¿Ibas a acotar? Sí, un poco agarrando lo que dijo Juan respecto a cómo estaba Japón, respecto a la guerra, cómo se posicionó después como cultura. Tenían como lamentablemente, obviamente lo que heredaron de la guerra a nivel social, fue una sociedad muy golpeada, muy lastimada a nivel del ego, y tuvieron como esa necesidad de contar desde lo cotidiano a partir de historias que estaban transitando. De ahí que empezaron a surgir diferentes autores. Sí, esto que dice Debbie, y ahora después vamos a mencionar autores, es tan fuerte que en Japón, y piensen que Japón, por eso lo mencioné, ¿no? Lo de las bombas nucleares, que no es un dato menor. Acá en nuestro país tuvimos el atentado de la AMIA y lo seguimos recordando. Imagínense 2 bombas nucleares. Necesitaban hacer desde la cultura de ellos, desde el entretenimiento, una evasión psicológica a la posguerra. Era muy fuerte el sufrimiento, como es en todas partes del mundo. Entonces hubo una inversión desde el país al desarrollo del entretenimiento. Y acá es donde empezaron a aflorar, por ejemplo, la manga shonen en 1947, donde, por ejemplo, empezó y ahí vamos con los autores, a aparecer quien es considerado el dios del manga, que es Osamu Tezuka. Sí, sigo, porque esto es así después vuelvo con Tezuka, pero con las revistas fue inminente que, habiendo tanto público y tanto incentivo desde el gobierno, aparezcan otras editoriales con sus revistas. Kodansha sacó la Shonen Magazine en 1959 y la pasa a ser semanal. En ese momento eran mensuales, pero dijeron, no, tenemos acá un nicho importante, y lo hicieron semanal. Y después aparece la Garo. La Garo es una revista que empezó a tocar temáticas ya mucho más adultas. Empezó a aparecer el Gekiga, que es considerado como lo que nosotros podemos entender como en Occidente la novela gráfica, pero también tiene una temática más cotidiana, ¿no? Como más de temas cotidianos, donde, no sé, empieza a aparecer autores como Shitaro, y tocan temas de, no sé, el horror, los yakuza, cosas de erotismo, samuráis, cosas como más fuertes. Y para terminar con la parte de las revistas, aparece en 1968 de la mano de Shueisha la Shonen Jump. Y la Shonen Jump le debemos Dragon Ball, Naruto, One Piece, Hunter x, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, Bleach, My Hero Academia, etc. O sea, es quizás lo que nos dio todos los boom de lo que fue manga y obviamente anime. Para volver y hablar de Tezuka, porque creo que vale bastante la pena, Tezuka con 20 años, yo con 20 años no sabía ni manejar todavía, Tezuka con 20 años ya empezó a tomar ideas, y piensen que en esa época, cero internet, de lo que eran las producciones de Disney. Entonces él veía el dibujo de cómo eran las formas de los ojos, que para nada es oriental, es bien occidental, bien redondito, y salvo algunas excepciones, pueden ver de que se mantiene hasta el día de hoy. Cuando Ano hace Evangelion y Sadamoto lo dibuja, hace los dibujos con los ojos bien redonditos. Tenemos algunas excepciones, como por ejemplo Inyo Asano, para mencionar autores más contemporáneos, que suele darle a sus rostros de los personajes una, digamos, orientalización en los ojos, y eso como que lo separa también del resto de los autores. Es un poco más realista. Exactamente. No tanto el ojo otaku o tipo más anime con luces y brillitos y demás, es un poco más tirado a algo real. De ahí casi rozando inclusive lo que parece el estilo cómic. De hecho, bueno, yo no dibujo, pero creo que cuando uno tiene que dibujar un dibujo tipo anime o manga, es como una formita así entre las cejas, y hay como una parte como donde está el brillo que no se pinta, yo que no sé dibujar como que lo intento hacer así. Y es como, yo veo que hay como una manera, porque hay un formato, si se quiere, de tipo de ojo, y después tenemos los de Akira Toriyama, que son bien triángulos, ¿no? Como de Goku, Vegeta, que son como un triángulo así, chau, chau, chau. Pero bueno, Tezuka, lo importante también, o sea, lo que él toma, que como digo, imagínense la importancia que se mantiene hasta el día de hoy, es que empieza a expandir el universo y a empezar a generar distintos géneros,
Entonces de repente empieza a hablar de distintos tipos de historias, más fuertes, más tranqui, más clásicas, y fue el que marcó las bases, digamos. Todo lo que vino después, de alguna u otra manera, todavía al día de hoy, mantiene como esas bases fuertes de Tezuka. Y bueno, en 1988, que acá después creo que lo vamos a expandir un poco, fue cuando la película Akira hizo, y por Toriyama, hizo un boom, ¿no? La película de Akira, que salió, ya digo, en el 88, cuando todavía el manga no estaba terminado, fue un momento espectacular en el que Occidente, gracias a esa película, abrió las puertas totalmente a lo que es este mundo de anime, ¿no? De anime y de manga. A quienes no vieron Akira, a quienes no vieron Ghost in the Shell, la 1, el resto, si quieren, miren. Los invito a verlas, son unas hermosas historias cyberpunk de, ya les digo, de los 80, principios de los 90, con fuertes tramas psicológicas o filosóficas, más por ejemplo Ghost in the Shell. Para arriba, dicen es para arriba, no sí. Es para ahora, no. Por ahora no. Es una peli de índole un poco más adulta, así que recomiendo que si lo llegan a ver con chicos, acompañados en todo caso, para que en caso de que les quieran preguntar algo, estén ahí como para asesorarlos, más que nada. Es excelente el punto, sí. Sí, yo soy un cebado, pero sí. Sí, tipo, miren Akira. Pues mamá, no. Sí, ¿por qué explota? Bueno, gracias a Akira, y creo que Akira, remarco, puso justamente y nos abrió esa puerta, porque creo que es súper enriquecedor todo lo que es esta cultura, para que empiecen a llegar, digamos, todo este material a nuestro país. De vuelta remarco que si hay preguntas o cosas que quieran acotar, bienvenidos, no hay problema. Lo que sí, si quieren tipo ir levantando la mano como para yo hacerlo más prolijo, pero... Sí. La peli, tipo, ¿se busca como Akira? Sí. Ah, ok. Sí, Akira con I latina, Como con Shakira, K. pero sin la S. De hecho, a mí me Literal. jodan y me dicen Shakira. Sí, maldito. Sí. Fue puntero. Dragon Ball fue uno de los primeros animes y mangas dentro de lo que fue venta de mangas y así también como distribución de capítulos. Fue el primero. Después fue como dejado como segundo por One Piece. One Piece ahora está como primero en la lista. Sí, no, One Piece la rompió todo. No, pero aparte... Más allá de los capítulos y la cantidad de tomos que están editando actualmente, tiene que ver con la historia. La trama de One Piece es una historia que cada capítulo es como que se siguen desarrollando y aparecen más personajes que se interrelacionan con personajes de la primera temporada y que pensaron, mira, me olvidé de este personaje. No, los agarran y es una red de personajes. Lo que tiene de fuerte One Piece es justamente a nivel internacional que todos te puedes conectar con todos los personajes. Sí, aparte, hay personajes malos. Aparte de lo que tiene Oda, que es el autor de One Piece, que a mí me gusta mucho y no se ve tanto, creo, hay seguro, pero que no se ve tanto, es que son re caricaturescos los dibujos. Tipo, por eso es tan difícil ahora cuando va a salir el live action, o sea, con actores, porque los dibujos son tan raros que es difícil plasmarlo fuera del imaginativo del papel, ¿no? O la animación. Pero para responder y acotar lo que dijo Deb sobre lo que fue Dragon Ball, sí, pero acá por lo menos en lo que fue Occidente y Latinoamérica, creo que fue mucho más fuerte de lo que fue en Japón. Pero no es que en Japón no lo haya sido, sino que acá fue una locura porque fue el anime que rompió todo. Ahora voy a explicar por qué, tuvo que ver varios factores, pero mi vieja sabe quién es Goku y no sabe que esto se llama manga. Toto Salvio metía goles en Boca y hacía festejos, ¿entendés? Ahí te das la pauta de que Dragon Ball rompe lo que es anime, manga, otaku, mundo, Japón, se va por todos lados. Hoy lo está pasando con One Piece. ¿Ibas haciendo? Que la película de Akira tiene una cantidad de homenajes, pero sí, siempre la de la moto cuando va a El Bike Dash, que es... Después la última que la vi en la película del director no sé el nombre, pero la película No, sí, cuando la chica llega, no quiero contar porque es parte del final. Y hay una parte también cuando está adentro, viste que
¿cómo lo digo sin spoiler? Hay algo que consume otra cosa y cuando tiene adentro se empieza y es igual. De hecho está hecho a propósito. Y también hay cosas, creo que a Ángeles de Evangelion también alguna forma es puntual. Bueno, el tema de las referencias es algo que justamente, y gracias por traerlo, nos da la pauta de la grandeza y lo icónico de todos estos temas. Cuando yo puedo hablar de Astro Boy, que fue quizás lo primero más importante que hizo Tezuka, yo vengo recién de, tipo, random, de comer de la casa de los tíos de mi esposa, festejando el cumple del agua y qué sé yo, y me pongo a hablar con el tío de mi esposa, de Sofi, y le digo, no, sí, voy a hablar de historietas, anda a explicarle qué es un manga, de historietas, esas son historietas. Y no, Astro Boy, sí, me dice, yo lo remiraba Astro Boy, bueno, ahí tenés. Porque, y acá introduzco otro tema, esto de alguna manera se introdujo en nuestro país. En algún momento, hoy parece como muy lejano y qué sé yo, y por la edad que tengo, algunas de cosas que voy a contar lo llegué a vivir. Tengo 34. En su momento, acá en el país, algunos canales, como pueden ser Canal 9, empezaron a dar algunas cosas de anime. Pero no se sabía que era anime. De hecho, cuando yo empecé a consumir anime, no sabía que estaba mirando anime. Y ya era como una segunda etapa mucho más fuerte de si querés, Magic Kids. Por eso lo podemos separar como en 3 etapas, ¿no? Como la primera etapa del 88 al 91, hablo de Argentina, ¿eh? La segunda etapa del 95, ya con Magic Kids. Y la tercera etapa ya del 2000 para adelante. La primera etapa era como eso, como estoy viendo un dibujito pero no sé de dónde es. Supongo que es yankee, pero tiene letras de... Bueno, es chino. Porque vos hablas con alguien y decían los dibujitos chinos. Porque, y está, la lógica está, o sea, China es un país enorme con un montón de gente, y bueno, debe ser chino y si no de por ahí. Entonces de repente vos tenías Mazinger, Meteoro, Robotech, Harlock, Heidi, Candy Candy, Voltron. Y piensen que todas estas temáticas que estamos hablando son o mechas, o sea, robots gigantes, o historias fantásticas en el medio de un prado, qué sé yo, como que ni te enterabas qué pasaba en Japón, o sea, era como todo el imaginario. Bien, en el 95, sí, en el 95, y Robotech, me olvidé de Robotech, súper importante. ¿Lo dije? Macros. Bueno, es que el Robotech fue una mezcla de 3 animes en realidad, hechos uno y presentados acá por lo menos como uno. Pero bueno, súper importante. Yo llegué a ver Robotech. Pero vuelta, macros, mechas, historias en el espacio. Era como, tipo, si en Japón hay vida no me enteré todavía. En el 95, que sale Magic Kids, antes estuvo Kowloon, antes estuvo The Big Channel. Empieza a pasar anime, pero de a poquito. ¿Qué pasa? Pierde los derechos de lo que eran los dibujos yankees, de Fox, digamos. Y empieza a comprar, como ve que empieza a tener importancia el anime y empieza a tener como buena repercusión, empieza a comprar cada vez más animes. Dato, acá en el país se dio Dragon Ball como Zero y el Dragón Mágico, súper bizarro, era una producción norteamericana, tomando el anime. Mira lo que pasaba con, de acá, más cerca de mi edad, ¿quiénes vieron los Power Rangers? Ahí estamos los viejitos. Bueno, los Power Rangers en realidad Super Sentai en Japón, y lo que hicieron los yankees vivos, porque si algo que son rápidos, tomaron todas las escenas de trajes, no sé, de los monstruos y qué sé yo, y contaron otra historia. Agarraron a 5, como dice Sordon, necesitamos 5 adolescentes, bueno, agarraron a 5, agarraron un Sordon, agarraron a cosas y mandaron una historia que no tiene nada que ver. Si quieren ver la original la pueden encontrar en YouTube. Está bueno, está en japonés, está subtitulado en español y la historia es bastante más interesante. De hecho es un mago que pelea contra Rita, Rita la despiertan, esa parte es verdad, pero en el primer episodio de cómo se transmitió acá los Power Rangers, esa parte la aceleran un montón. Es como, fuimos a la luna, encontramos un tacho, lo abrimos, salió Rita de repente, y había de repente una nave que no sabemos dónde salió. Bueno, ahí tengo una explicación. Bueno, lo mismo hicieron con Dragon Ball. De repente Krillin era Cachito, Goku era Zero. Los doblajes eran horribles, la historia era otra, y así hicieron 60 capítulos de esa abominación. Y también sacaron una película en español gallego. O sea, se llegó a emitir acá Dragon Ball, una película creo que de Z en español gallego.
Bien, dato. ¿Ibas a decir algo? Eso sumado también, por ejemplo, a cómo se apropiaron de Kimba, ¿qué era? El león. El león blanco. El león blanco De Tezuka. de Tezuka para hacer, por ejemplo, el Rey León. Es igual, loco. Es igual. Tipo, Le pusieron amarillo la misma y- historia, Simba es igual a Kimba. E igual, Así, igual la mismo banda nombre. sonora del Rey León está resarpada. Sí, obvio, vamos a reconocer. Algo hay que reconocerle. Hacen ciertas cosas y producciones muy bien, sí tienen esa apropiación cultural por la posición que ocupan. Bueno, ahí se cierra el ciclo, porque Tezuka toma los ojos de Disney, Disney Sí. toma una historia de Tezuka y Disney Bueno, crea claramente otra cosa. eso, Es como, muy bien. epa, nos robamos entre ladrones y está todo bien. Nada, está bien robar, también. No, Ah, no está ¿Le hago bien. una pregunta? sí, por favor. Él claramente no vio Power Rangers. Salvo alguno original. último, claro. Entonces, ¿cómo lo busco yo para que él tenga una noción de lo ¿Tenés que es Netflix? realmente? Sí. En Netflix está. Ah, Tenés las bien. primeras temporadas. Acá los Power Rangers se dio como Power Ranger, así con el mismo título, en 2 temporadas. Después se saltean los Power Rangers Space, que acá no lo dieron, y dan, que eran unos alienígenas, y acá dan después, ya pasa a lo que era, creo que era Zio, y después, no me acuerdo cuál es el que sigue, Turbo ya, ¿no? Turbo, sí. Bueno, Zio es espectacular porque mezcla todo, está buenísimo. Es como que toma los originales pero les da como un power up, una cosa así. Ajá, bueno. Pero en Netflix está, Lo busco. y es como bastante inofensivo, inocentón, digamos, no tiene nada así, pues, digas, hay que tener cuidado con esto. No, es bastante tranqui. De hecho, es tan tranqui que decís, así creo que no se pelea. O sea, me parece que no ganarían, pero como no soy ninja no opino. Bien, habíamos dicho lo de Kimba. lo de Kimba, y yo iba a decir que bueno, en 95 arrancó Magic Kids acá, a lo que tanto le debemos. Y en el 96, sí, se da por primera vez, y para mí es súper importante, y le tengo un cariño súper grande, Sailor Moon. Sailor Moon, y me parece que no se lo reconoce porque de Dragon Ball hablamos todos, y está perfecto, está espectacular, pero creo que a Sailor Moon también le debemos bocha, porque primero fue como un majo yojo que era como, bueno, de por sí un yojo, ¿no? Como un shonen, que temática adolescente o joven, pero para un público más femenino. De hecho, las protagonistas son chicas. Pero es la primera vez que acá en el suelo argentino se contaba cómo se vivía en Japón, el día a día. Tipo la chica levantándose en su cama japonesa, tomando un desayuno japonés y saliendo a una calle japonesa con las problemáticas japonesas. Obviamente todo llevado a una historia fantástica, ¿no? Pero contaban un poco el día a día. Y hasta acá, como mencioné antes, era o Robotech, o Harlock, o Mazinger, era como todo, digamos, no sacado muy de la realidad. Y bueno, después sí, en el 97 sale Dragon Ball y explotó todo, porque ya con Dragon Ball, imagínense, primero lo había dado Telefe, después lo da Magic, lo hace con un y esto también es súper importante, y por eso yo dije acá Dragon Ball, creo que en Occidente fue también súper importante, porque las traducciones que le dieron en México a los animes en los 90 es amor puro. Vos ves las traducciones, de hecho hay 1000 videos en YouTube, pensé que iba a levantar la mano. Hay 1000 videos comparando las traducciones de Italia, de España, que son un desastre, de latinas, la original japonesa, y tipo, las latinas están a la altura de las japonesas hasta en los gritos, que los japoneses en los gritos son como las seikyu, que son las que hacen las seiyuu, que son las que hacen las voces, que allá son como bastante como reconocidas o reconocidos. Digamos, acá estuvieron re a la altura. Y les dieron un amor muy, la verdad, un laburazo. Como también, acá se dio Supercampeones, por el éxito de Cebollitas. Entonces, con ese empuje dieron Supercampeones. Y de repente está la anécdota contada de por qué, digamos, cómo se llaman algunos de los personajes, que tiene que ver con que de repente en el estudio de doblaje en México estaban como diciendo, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Sushi? Bueno, ponele sushi, o dale vuelta y ponele Jisoo, y ponele Atom porque al revés es tal cosa. Es como que estaban ahí y salió y quedó, y hoy en día es como Oliver Atom. Bueno, esas cosas se fueron dando y también nos marcaron, entonces nosotros tenemos, yo creo que hasta el 2000, como nuestra propia industria, entre comillas, ¿no? Nuestro propio producto de anime, porque, digamos, si vos vas a poner a Dragon Ball en japonés, sí, está bueno,
pero en latino tiene otro toque, tiene otro encanto. Y bueno, la tercera etapa ya fue del 2000 para hoy. Empezó internet. De repente yo en el 2006, por ejemplo, me descargaba los capítulos de Death Note como iban saliendo. Entonces los iba viendo cuando ya los podían traducir, y empezó también la velocidad de las traducciones, ¿no? Como a generarse los subtítulos en tiempo muy rápido. Y bueno, del 2000 a hoy, que ya pasaron casi 24 años, vos tenés de repente para leer lo que se te ocurra por scans, o sea, por internet, en portales, podés ver animes casi al simultáneo con Japón, tenés Crunchyroll, que es como el Netflix pero de anime. O sea, cuando yo era más chico todo eso era impensado. De hecho, agradecíamos tener el club del anime en el Magic Kids, que te pasaban 3, 4 capítulos, y fue conducido por Oberto, 3, 4 capítulos de un mismo anime, o tuvimos Animax, o tuvimos Locomotion, que eran como casi 100% anime, y no cualquier anime. De hecho te pasaban Evangelion, ponele. Tipo, no les daba el tiempo para poner todas las placas al principio tiene contenido de esto, contenido del otro, contenido del otro, contenido de Evangelion. Eso sin contar que no teníamos, por ejemplo, así como lugares grandes para comprar mangas o Claro. ver los capítulos. Era tipo la época del VHS todavía, entonces era tipo todo videocassette. VHS. Y la realidad es que era muy complejo. Sí, obviamente eran otros tiempos, y la posta es que nosotros atravesamos la época en la que, por ejemplo, este manga, este tomo, salía 5 pesos. Editado en el 99, es el primer manga editado en el país por parte de Ibrea. Y se editaba de esta manera, con la portada de este lado, y no en el sentido de lectura oriental, porque se daban cuenta de que el del puesto de diario, que es mucho el que uno le compraba, lo iba a poner al revés, porque tipo, si, todo se lee de un sentido. Entonces lo ponían así como para que no pongan así. Después empezaron a decir, bueno, pero quizás podemos ponerlo espejado y que ponga como lo ponga sea la tapa. Y bueno, después ya se educaron y empezaron a ponerlo como debe ser. ¿Quiénes de acá, aprovecho que dijo Debbie, quiénes de acá conocieron la comiquería dicha como la más grande de Latinoamérica? Camelot. Con Gerardo. Con Gerardo. Sí, fue tremendo. Hoy en día si van a encontrar la revistería ahí en Corrientes, Uruguay. Era ese pasillito, no era más grande, pero después tenía toda una galería que era zarpada, todo lo que tenía. Gerardo con una especie, el dueño, que te cobraba, una especie de Gollum que te esperaba al final. Sí, y te decía, era una cueva, porque vos entrabas y casi que no había luz. Entonces no había era nada. como que había todas paredes llenas de VHS, mangas, y además era súper estrecho y te estabas ahí como... A mí me encantaba igual. Con 12 años con mi mamá atrás diciéndome, vas a salir, para que estoy viendo. Bueno, eso es lo que a mí me enloquecía, que es, yo tengo como un concepto de comiquería, que no sé si es muy práctico, pero es como, vos a donde mirabas en Camelot había algo. Tipo, hacías así y seguías viendo productos y o pósters. No había un espacio en blanco. Y entonces yo ahora entro a la revistería que tienen todo acomodadito y me genera un toque. Digo, parece nada que ver, tipo, me están vendiendo discos. Sí, pero agarrando un poco el hilo de lo que eran las comiquerías de antes y lo que son ahora, en Japón, teniendo la oportunidad de haber visitado el país en el 2017, visitamos con mi madre, había ido en ese momento con ella, un par de revisterías o comiquerías grandes de manga. Y la realidad es que estaban predispuestas, así como uno puede ver la biblioteca, sí, obviamente separado por género, por edad, por temática y por un montón de cosas más. Había un montón de rótulos por todos lados. Pero también pasaba de que si entrabas por determinados pasillos tenías el lugar estrecho, chiquitito y oscuro, en donde estabas leyendo así al lado de otra persona que también estaba así. todo muy Japón. Todo muy japonés. Sumado al hecho de que si, por ejemplo, querías comprarte un libro de ese estilo, tipo manga, por ejemplo, te daban una bolsita negra y nadie sabe que te estás comprando. Es una privacidad, es 100% tuyo. Si querés leer el manga en la calle o en el tren o donde quieras, lo podías tener con libertad, con esa como portada negro que te cubría justamente el nombre del manga. Todo muy Japón. Todo muy japonés. ¿Quieres que hagamos el break o como Sí, que tomen algo? sí. Acá podemos hacer un cortecito. No sé, preguntas no, ¿estamos bien? Sí, Porque pueden preguntar mientras vamos preparando, si quieren, fueron un tirando. poquito de café. Un gatito. Bueno, hacemos un corte y podemos disfrutar algo y después seguimos. Estabas cagado de hambre.
se quedaron con ganas de más, después agarran más, no hay problema. Eso es obsequio para todos. Yo voy a aprovechar que tenemos acá el atril como para ir explicándoles de a poquito lo que son los géneros dentro de lo que es el manga y el anime. Empezando por el más conocido, que es el shonen, del cual ustedes ya vieron la Shonen Jump como ejemplo, que es esa publicación naranja de ahí, ¿no alcanzarías? Sí. Gracias. Ya la vieron todos. Esta Shonen Jump prácticamente lo que tiene y conlleva son un montón de historias o capítulos que se hacen de semana a semana. Son capítulos de más o menos de 10 a 15 páginas aprox, algunas tienen color, generalmente las primeras de la Shonen Jump como para llamar la atención y después la que está en el centro. Eso es una cuestión de a nivel comercial de cómo la Shonen Jump predispone este tipo de revista para lo que es el público en general. Generalmente lo que tiene la Shonen Jump, más allá de shonen, son diferentes subgéneros. Se divide lo que es género. Voy a poner con la letra lo más clara posible, disculpen, del subgénero. Y temáticas. El que les había comentado al inicio tiene que ver con, como género, podemos ir desde lo que está al lado más demográfico, a que apuntan a nivel de lo que es las edades y la sexualidad, que en este caso sería la shonen, apuntada por ejemplo a chicos adolescentes o jóvenes, de más o menos entre 12 a 15 años aprox. Como shonen ya habíamos explicado en su momento un par de ejemplos, en este caso Juan mencionó Dragon Ball, yo les puedo mencionar One Piece, tenemos también Bleach de Tite Kubo, tenemos por ejemplo acá, ¿cuál era? Kaiju. Sí. Mob Psycho también es un shonen jump. Ranma, casi la gran mayoría shonen. Saint Seiya. Caballeros. En cambio tenemos lo contrario de lo que es la shonen, que sería el shoujo. Ya está apuntado eso a un público más femenino, las edades son exactamente las mismas. Y dentro del shoujo, como por ejemplo, tengo acá... ¿Cuántos años más? Sí, Sakura. Tenemos por ejemplo estos así. Si se notan, en la estética también son muy distintos, son historias que van apuntadas más a lo que son la temática de lo que es la magia, lo fantástico. ¿Elfen Lied? Elfen es un seinen. Sí, un seinen. Seinen. Está apuntado a un público más adulto, lo que es Elfen Lied. Es muy triste, además es muy dramático. Hay varias historias relacionadas también a lo que es el seinen, es el otro género al que iba a entrar. Tenemos el kodomo, también que aquí le trajo el ejemplo hermoso del gatito. Está apuntado más a los niños. Tienen diferente edad, más o menos de 4 a 10 años aprox. Como ejemplo puedo mencionar a Pokémon, Digimon. Bueno, Pokémon, algo re loco es que en realidad Pokémon empieza con un videojuego. Tipo Pokémon Yellow y toda la gama de colores, gemas, metales y nombres raros que le han puesto. Y después hicieron Nintendo, que es el dueño, hizo tanto el juego de cartas, el trading card game, como el manga. Y bueno, en realidad el anime y después el manga. Claro. No, voy a seguir contando, yo voy a aprovechar y voy a Que el poner anime acá. cuenta la historia de... Sí, va. Sí. No, pero es posta, el anime cuenta una historia de Ash, de Pueblo Paleta, y en el manga en realidad son las historias de Red, y en el videojuego también son las historias de Red, que es como mucho más pro, o sea, tuvimos que esperar un montón de tiempo para que Ash pueda ganar algo, y Red ya arranca tipo re champion. Entonces bueno, también es como re distinto eso. Caso parecido es el de Evangelion. Evangelion no comienza como manga, sino que comienza como anime, como mencioné antes. Hideaki Anno y Sadamoto se juntan y junto a Gainax hacen 26 hermosos episodios, 24 geniales y últimos 2 de Evangelion. Y después Sadamoto, que es el dibujante, se largó con su manga. Este manga lo que hizo fue contar la misma historia, pero con otro, digamos, como con otra entrada, con otro approach. Entonces, de repente vos podés ir conectando la información para hacer todo este misterio precioso, que soy fanático, que es Evangelion, más las películas y OVAs.
Evangelion igual no es un anime o manga recomendado para chicos No. chicos. Ni grandes Acá hago tampoco. el paréntesis otra Abuelos, así ya. vez. Sí, sí, sí. Sí, y no, Recomendado exacto. de 18 para arriba, Dos más que nada psicoanalistas. por el contenido que tiene. Sí, es muy como implícito, muy Abierto. psicológico, muy... Laberinto del Fauno. Retorcidas. Elfen Lied tampoco, guarda con ese tipo de contenido. Pero Sí, algo que hace muy bien Japón, que es lo que está diciendo Debbie, es con dar estas demografías, de decir, esto es para chicos, esto es para adolescentes, casi me voy, y esto es seinen, y esto es seinen y es adulto. Entonces, eso es algo que por lo menos para mí, terror, es que tenés un terror que puede ser como más inofensivo y quizás es dentro del shonen, y tenés ya un terror como más fuerte, es más que nada con como qué más tan psicológico gráficos, capaz también. psicológicos o las temáticas de si tiene hasta escenas sexuales o de todo tipo, que es como el cine, viste que tenés el PEGI que te dice, bueno, para mayores de 13, qué sé yo, bueno, en el manga está con estas demografías. En el cómic americano creo yo que falta un poquito de eso porque los chicos ya tienen que arrancar leyendo Batman y morir leyendo Batman, y amo Batman, pero digamos, falta como un enganche de que sos chiquito, que acá quizás en el país podías leer Paturuzú, Isidoro Cañones, Mafalda, no tiene un tilde más político, Antiojito, y después ya ibas a encontrar como el camino a terminar leyendo lectura más adulta de historieta. Entonces creo que es algo muy muy bueno que hace el manga, más allá de como de que a veces es medio raro, ¿no? Porque vos tenés a Death Note, que es un shonen, pero tranquilamente podría ser un seinen. Tranquilito, pero... Es que en realidad Este es se un, muere es un seinen. y se muere mal. O sea, es súper interesante, pero digo, tiene temáticas muy divino. fuertes. Sí, más que nada por los temas o lo que es la trama de Death Note, que trata sobre lo que es lo moralmente correcto o no, de ahí obviamente el poder de decisión sobre mi vida sobre la tuya, la muerte. Acá como en el Kodomo es como más tranqui, poco Es texto. un poco más naive, o sea, el manga mucho después se dibujo. caracteriza por ser más visual. Sí, lo que tiene la producción, como por ejemplo Death Note, es que fusiona un poco lo que es lo visual de un manga estereotipado y también como complementando lo que es lo teórico, lo que es tipo el texto. Por ahí la competencia que existe también entre la imagen visual y lo que es el texto del globo, el diálogo como tal. Es como un balanceado, no hay un poquito más que el otro. Como esto prácticamente es una producción de dos personas, dos mentes, no es que uno cede por, no sé, el guionista cede al artista. Acá lo que hacen es como una pseudo no competencia, porque obviamente están trabajando en equipo, pero sí están como trabajando a la par. Entonces está el dibujo potenciado por lo que es el guión de la serie. Y el editor, que está Y el como editor ahí diciendo, omnipresente. esto papi está muy lindo, pero no. Que era Parásito. Parasite. Parasite, sí, Sí, que es está en Netflix. hermoso. Y es muy parecido a Death Note. Hasta la música, cómo le habla, tipo por adentro, es como el Shinigami que le va hablando y nadie lo escucha salvo él. Yo le vi como varias así, está buenísimo, sí. Para gente, ya no, Siempre chicos estamos no. hablando de edades como Porque de acá para arriba. también mueren mucho. Sí, fuerte. Por eso un poco lo que dejé acá escrito son los géneros principales y de ahí como de estos mismos se derivan los otros. El shonen, como había comentado antes, apuntaba más a lo que es un público masculino. Una chica puede consumir shonen, no es que no lo hacemos. O sea, yo por ejemplo si veo la Shonen Jump y digo, no sé, hay un manga de deporte que me gusta, por ejemplo es el caso de Haikyuu que está ahí como ejemplo, Sí, también está ahí. que también está acá en la portada, es un manga de handball. Vale, no, de vóley. De Vóley. vóley. Ay, handball. Tenemos el shoujo ya pensado más a lo que es un público femenino, que también los chicos pueden consumirlo. Capaz va acá la separación de edades entre lo que es Kodomo, Seinen y Yosei. Kodomo para obviamente la infancia, Seinen para el adulto mayor y el Yosei para la adulta mujer. De estos géneros salen los subgéneros o las temáticas en realidad. En el caso, por ejemplo, puedo llegar a mencionar que en el shonen es muy común el neketsu. Lo voy a escribir acá chiquitito, es con doble K. 70% fácil. Básicamente son... Todos casi. Se basan en ser neketsu, en donde justamente se exalta lo que es el poder de la amistad, se le da mucho valor a las relaciones, mucho valor a lo que es un personaje, un protagonista que habla sobre la superación personal. En el caso, por ejemplo, de Dragon Ball, lo tenemos a Goku, que desde muy chico tenía como esa ansia de, no de poder, pero sí de superación a nivel de lo que es tipo
no solo para él, sino como también para ayudar al resto, y de ese poder que conlleva en su haber de hacer una diferencia. Y es mucho el camino del héroe. En las historias siempre, en los guiones, siempre está como eso del camino del héroe. Como dijo, la amistad, por sobre todo. Y hay una fórmula, o sea, el shonen tiene como una fórmula que cuando ya miraste o leíste varios, te das cuenta de que existen los power-ups, de que en algún momento el prota se acuerda de algo y me hago más fuerte. O me transformo. Normalmente suelen ser largos, los shonen los neketsu, perdón, suelen ser largos. Sumado a los núcleos que también existen en los shonen, como por ejemplo lo que es, así como hay un protagonista, tiene una antítesis, así como tiene por ejemplo un círculo de amigos, tiene su mejor amigo, tiene un personaje que le gusta, alguien que le interesa, de ahí una meta personal, de ahí obviamente sea una infancia muy marcada. El tema de las infancias marcadas lo tocan demasiado en los que son los neketsus. Pasa por ejemplo en My Hero Academia, que no sé si lo pueden ver en Crunchyroll, creo que también está. Creo que sí. Creo también. Sí. Donde por ejemplo lo presentan al personaje, el protagonista, en un mundo en donde por ejemplo es el único que no tiene poderes. Todos tienen poderes, estamos hablando de un futuro en donde la gente puede hacer lo que quiera con, no sé, tirar fueguito, levantar cosas, super fuerza, lo que sea, pero él justo fue uno de los tantos que no tiene ni un poder, y de ahí la diferencia, de destacarlo desde lo individual, desde lo particular, y de ahí como exaltarlo a partir de un evento canónico en su vida en donde consigue fuerza. Y ahí ya pueden empezar a categorizar protagonistas. ¿Alguien de acá vio The Prince of Tennis o conoce The Prince of Tennis? Bueno, The Prince of Tennis es un espocón, o sea, de deporte, de tenis. Y Ryota Echizen, ¿no? El protagonista la tiene re clara, o sea, ahí no hay camino de nada. Empieza y ya la tiene re clara. Y el chabón es re fanfarrón, porque la tiene re clara. Y tiene como ese latiguillo de te falta mucho, qué sé yo. Y después tenés otros protagonistas, como puede ser el de My Hero o de otros... bueno, este también es bastante fanfa. Pero digo... Sí y no. Lo que tiene, por ejemplo, la serie de Slam es que presenta a Haramichi Sakuragi, que era un pandillero, por decirlo así, que se destacaba por ese abuso de yo hago lo que quiero, acá no me importa, pero de pronto se encontró siendo como un ser inferior dentro de lo que es el deporte como tal. De ahí el Spokon. Claro, el ejemplo que voy a dar es, por ejemplo, el de Initial D. Initial D es de autos. Un Spokon, creo, de autos. Con una animación que al principio es como que no te la bancás y después te parece preciosa porque los autos y las carreras están todas con CGI de la época que no era ni a palos lo que... No sé si el de ahora es muy bueno, pero como el de ahora. Y el protagonista es muy bueno corriendo, haciendo drift mientras bajan en las colinas, pero tiene una personalidad que es muy humilde. Él ni siquiera se considera bueno, él ni siquiera sabe lo que está haciendo. De hecho, él hace el reparto de lo que hace el padre, que vende el padre de tofu, y el padre le ponía un vasito con agua y le decía, bueno, tenés que hacer todo el reparto en tanto tiempo y no derramar agua. Era una manera como de entrenarlo, pero él era como, tengo que hacer esto, así me da nafta para salir el finde. Y en un momento el padre falta a una competencia, a propósito, lo mandan a él en una carrera contra otros pandilleros que corrían no me acuerdo el nombre ahora cuáles eran, algo de Sol, Sunny, no sé cuánto. ¿Algo Boys? No me acuerdo. Creo que sí. Pero la cuestión es que la personalidad de él es como, bueno, yo vine, me dijeron que corra, y nadie lo considera bueno, y aun y cuando se dan cuenta de que él es bueno, y aun y cuando él se da cuenta de que es bueno, sigue siendo muy humilde. Entonces tienen como esas maneras de ser los protagonistas. El Eurobeat es tremendo. Yo me pongo en YouTube, en Spotify, así, están como los mix de 1 hora. Está buenísimo. Bueno, así como por ejemplo estaba hablando del Eurobeat, dentro de lo que es a nivel musical también tiene impacto positivo lo que es la difusión del manga y del anime. Más que nada el anime, más hablando del manga. Más que nada bandas internacionales también, la influencia es completamente directa, más o menos en la época en la que Akira había comentado, que fue el 95 para adelante, más o menos. No sé si un poquito antes inclusive, ya en el 80 se sabía un poco de lo que es la influencia japonesa a nivel de lo que era la rítmica y demás. Sí, y ahí, en mi caso, nostálgico de alguien que vivió esa segunda etapa que hablé antes, ¿no? Con el Magic, que mamé mucho esa etapa, digamos, me crié con eso, eran los openings y los endings en latino. O sea, todo bien con Japón, está buenísimo que estabas en japonés, pero loco, en latino está re bueno también. Y es como que queda muy bien, porque también hay análisis sobre
si las letras que les pusieron en latino están mandando fruta o no. Y no, son bastante como que respetan bastante a la original. Vos después ves que, bueno, ponele, pero en algunas está bastante bien. Digamos, hay una rítmica, no es tan fácil. Y vos tenés que en España de repente te meten luz, fuego, destrucción. Y sí, queda, pero no, es Dragon Ball, ¿no? Hay que aclarar inclusive, porque no tiene nada que ver. Igual era así, no era distinto, porque no era luz, fuego y destrucción, era el nuestro. ¿O era No, Chalá, Chalá? no, Era no, Chalá, no. Chalá, es verdad. No me tires. No, No no. me acuerdo. Que puso un montón. No, acá tuvimos altos temas en latino. En España era la bola de dragón. Ah, sí. Sí, horrible, horrible. Pero después es como pasa ahora con internet. Algo es tan malo que se genera meme y pasa a ser como bueno, de culto, ¿viste? Sí, claro. De hecho todos lo conocen. Pero no, los temas en latino son para mí increíbles. Y es algo que se fue perdiendo, porque ahora, ¿para qué? Digamos, ya no hay ni tiempo ni espacio para eso. Bueno, también así como dentro del shonen, en el shoujo, tenemos capaz un par de subgéneros, podía sumar un poco lo que habíamos comentado sobre el majo shoujo, que son las chicas mágicas, de ahí el fuerte impacto que tuvieron con Sailor Moon, y de Sailor Moon derivados, muchísimos. Se presenta por primera vez gracias a ese anime, que tanto lo que estaba diciendo Juan hace un ratito, un poquito como, no digo menospreciado tampoco, pero sí generó mucho impacto positivo para lo que es el arte y la cultura, más que nada en la moda. Porque como se habla justamente de vestir o de una transformación, en donde tenés una cancioncita de fondo y y pues, todo el uniforme lindo de Sailor, por decirlo así, empieza a aparecer como de culto. Dicho y hecho fue, ¿cómo se llamaba? ¿Rumiko? No, esa es la de Ranma. ¿Qué otro nombre? No, la que estamos buscando es la mujer de Togashi. Sí, ahí se me fue el nombre. Takeuchi. Takeuchi. Fue precursora, fue la primera y dicho y hecho lo patentó. Está patentado por ella el Mahou. Esposa de Togashi, creadora de Yu Yu Hakusho y Hunter X. Hunter. Yo le digo Hunter X, pero... Hunter x Hunter. También tenemos dentro de lo que es el shonen el mecha, el mecha que lo habíamos comentado antes, el caso de por ejemplo, Evangelion, tenemos también Kaiju no. Para mí igual decir que Evangelion es mecha, sí, tiene mechas, pero es como bajarle mucho el nivel, pero sí, tiene mechas porque tiene robots gigantes. Vamos entonces por la base inicial, que puede ser Gundam, Mazinger Z, podría ser también... Igual tiene mechas, tiene. Macros, que es Robotech, yo acá como Robotech. Beta X. Está como rozando, es un shonen, podría tener como un par de indicios a lo que es el mecha, pero hasta ahí. Hasta inclusive sería más comparable con lo que pasa a los caballeros del Zodíaco, que se transforman inclusive con la armadura y demás. Y que fueron más rojos, pero bueno, dentro de todo se transforman igual. La armadura. Bueno, vos sabés que el autor tiene esa particularidad que es, que en un momento era como medio común, lo que pasa es que él es de los más conocidos, que es que toman a los mismos diseños de personajes para todas sus obras. Y digamos, puede como ser medio... Después también tiene un manga que es de boxeo, y es Seiya boxeando. Entonces es como una Barbie, ¿viste? Como Seiya y todas sus... ¡Ay, cuántos estilos tiene! Sí. ¿Cuál tiene que ver esa particularidad justo que mencionaste? Tiene que ver con un estilo. O sea, el mangaka como tal se reconoce a partir de un estilo. O sea, no hay, por ejemplo, Katsura. un Katsura, un Masakazu Katsura, como tampoco hay una Rumiko Takahashi, no hay un Akira Toriyama, que es el de Dragon Ball, no hay un Takehiko Inoue, que es el creador de Slam Dunk. Si no vieron la peli de Slam Dunk, por favor vayan a verla, va para vos eso, anda a verla. Los mangakas de por sí se caracterizan por, así como dibujan, que cada persona identifique a partir de los rasgos, sea por los ojos, por las alturas, las proporciones, los fondos, las historias. Cada uno está como marcado y se reconoce como tal. No es lo mismo, obviamente, comparar entre lo que es el shonen y el shoujo, pero aún así es como que a nivel de estilos, ellos mismos deciden qué hacer. No es que tampoco saben dibujar solo eso y ya está. O sea, eso también como es un mito. No es que, por ejemplo, este grupo de artistas que se llama Clam, que son como 5, saben dibujar solamente esto. No, o sea, ellas empezaron dibujando, por ejemplo, ellas puntualmente, un fanzine basado en los Caballeros Zodiaco y el amor entre Iki y un personaje más.
y no sé si era Iki o era otro, no me acuerdo. Jun seguro. Andrómeda me parece. Sí, que hicieron. Jun seguro. Que era un yaoi, en todo caso acá tipo un boys love, como le dicen, amor entre chicos. Y la realidad es que saben dibujar realistas, saben dibujar cubismo, saben dibujar absolutamente todo lo que tenga que ver relacionado al arte, porque a fin de cuentas todos los mangakas, en su mayoría, se especializaron en alguna facultad especializada en arte. Por eso sí, por ejemplo, volviendo con Inoue de Slam Dunk, si leen Vagabond o si leen Real, van a encontrar como rostros o cuando hay escenas graciosas normalmente hay como una, no sé si técnica, pero hay como un estilo dentro del manga que es hacer a los personajes chiquitos que se le dice chibi. Y bueno, acá aparece. Y en Vagabond, siendo que Vagabond ya es un seinen, es como mucho más duro y serio, también tiene sus partecitas de humor que te hacen acordar a Slam Dunk. Bueno, y un poco como para seguir con los géneros temáticos, hay un montón, así como hay producciones japonesas. O sea, hay literal, por cada japonés prácticamente un género temático, de ahí que se desprende, por ejemplo, no sé si llegaron a chequear la gente más grande, Chainsaw Man, que hay mucho gore, el gore como la sangre en su máxima expresión, la acción, de ahí obviamente la violencia, lo tipo cosas que se derrumban y se caen. También tienen en contraposición a algo tan explícito historias como por ejemplo de Slice of Life, que son historias de vida, en donde hay cosas más cotidianas, más lo humano, más las relaciones entre personas, más los vínculos, más el drama personal, donde puede haber obviamente personajes relacionados al neketsu y un desarrollo de ese mismo personaje. Hay un montón. Pum Pum. Pum Pum es un claro ejemplo de eso, recomendado para obviamente gente más grande, no para chicos. Que esté pasando un momento muy lindo de su vida para leerlo. Que esté bien parado a nivel anímico, porque son las historias así como tenemos el mito, un poco lo hablábamos con Juan el otro día, los dibujitos no son para chicos. Ya tenemos que romper un poco el mito de que los dibujos son para chicos, porque la realidad es que son tantas las edades disponibles como para ver tanta producción a nivel visual y audiovisual, que no por ser un dibujito va a tratar un tema que es para chicos puntualmente. O sea, por eso ahí el acompañamiento y por eso ahí justamente el saber qué está consumiendo, qué está viendo la persona que tengo al lado, sea mi pareja, mi hijo, mi primo o quien sea. Porque si no pasa lo que actualmente pasa en la sociedad japonesa, que es el hecho de que se consume tanta cosa que dentro de todo no es ATP, y de ahí justamente se hace un desbalance a nivel de esto está bien o está mal. A nivel social nosotros nos distinguimos demasiado, de ahí obviamente nuestra comunidad latinoamericana, un poco más afectiva, más afectuosa en realidad, y de ahí que podemos llegar a acompañar al otro, hacer tipo las juntadas para ver anime, o tipo juntarnos inclusive para hablar de anime y demás. Yo creo que tenemos que estar, y es la urgencia que un poco lo que le comentaba a él el otro día, de un poco, así como nosotros tenemos este conocimiento y lo estamos pasando a ustedes, que lo transmitan también a otra persona en pos de cuidar a esa persona en ver qué está consumiendo. Sí, es una recomendación más que nada para los padres o hermanos mayores o, bueno, ya si tienen un amigo chico, ya es raro, pero a un familiar. No, más que nada familiares. Sería, infórmense, o sea, si les pido una recomendación, investiguen un poquito antes, si no saben o no saben dónde buscar, pregunten, pueden ir a cualquier cuenta de Instagram dedicada a difusión, pueden ir a cualquier amigo o alguien que más o menos esté en tema y decirle, che, da para que mire o lea tal cosa y que te cuente un poquito. Porque pensemos que si nosotros como latinoamericanos y argentinos nos podemos diferenciar y decir, pues nosotros, cuando el japonés fue, nosotros fuimos y volvimos 1000 veces, piensen que en Japón tienen pinturas de calamares teniendo sexo con mujeres desde hace siglos. Y eso explica un montón de cosas. Y es algo que lo pueden encontrar y es cultural. Entonces eso explica un montón de cosas como ellos no tienen ningún tabú con nada. Nosotros sí. Nosotros tenemos un montón de tabúes con cosas. Entonces, hay que tener también en cuenta de la cultura de ellos. Te voy a matar. No, pero... No lo digas así. Bueno. Bueno, pero sí, a diferencia de lo que es nuestra cultura, la japonesa tiene como su lado B, su lado oscuro, en donde justamente eso llega. Como estamos en los tiempos de la tecnología, de la difusión, todo nos va a llegar. A partir de la internet, a partir del que sabe buscar, entonces lo ideal, desde el rol capaz
del adulto responsable o del padre, es importante acompañar en ese proceso. Ahí como de par a par es una cosa, de padre a hijo es otra. Yo no tengo hijos, pero tengo alumnos. Entonces siempre desde el rol de docente voy a transmitir dentro de lo que tengo enfrente. Si tengo una alumna que tiene 15 años y quiere, no sé, leer yojo, depresivo, sí, tomá, te recomiendo esto, ATP, dentro de todo. Si es un poco más grande, otra recomendación. Si es un poco más chica, otra recomendación. Entonces ahí siempre informarnos. Sí, Siempre por ese yo lado. tengo una nena de 2 años y va derechito a ver seccionado. No. Le damos un montón No. de plata en psicólogos después. No. Por ejemplo, está re fan con Demon Slayer. Bueno, Demon es fuerte. Arranca fuerte, Demon. Arranca muy fuerte. Claro. Yo no entiendo mucho de manga, pero lo Que igual- acompaño en lo que a él le gusta, pero... Que igual, a ver, nuestra recomendación es esta, pero todos nos creamos viendo Disney, y Disney es re fuerte también. Todos tienen a la madre Ah, muerta, al padre sí, muerto. no, Simba. Bambi, la pérdida de... Simba y la pérdida del padre. Aparte no te lo muestran, que es peor. O sea, lo peor que puedes hacer para traumatizar a alguien es dar a entender y no mostrar, porque No, sí, es tus, peor. tus propios monstruos empiezan a generar las Y imágenes. son todas, pero no tan explícito, por ejemplo, como el anime japonés. Tipo, Claro, el anime se destaca por ser un poco más... De hecho, en la cultura japonesa, en el cine japonés, está mucho esto del... que lo ven, Sí. por ejemplo, en Evangelion. Pasa en Kill Bill, no sé si en vieron la Kill peli de Bill, Kill que Bill, es una justamente- exageración, pero era así. Claro, justamente tiene la temática oriental, entonces toma eso. Obviamente es como Mortal Kombat cuando hay una fatality y hay 10.000 huesos, hay 3 calaveras y era uno. No, esto es lo mismo, no entra tanta sangre en el cuerpo, pero esa exageración está justamente dada porque buscan como esa morbosidad o ese gore. Es exaltación. Exaltación, Siempre se habla sobre exactamente, de la exaltar violencia. una situación, sea la violencia, sea cualquier cosa, sea justamente el poder de la amistad por sobre todo o el poder del amor. Siempre van a exaltar todo porque tienen esa como necesidad de destacar. Pero también Será- después Sí, también sí, ves sí. Rocky y se están dando madrazos. Y vos decís, tal cual. loco, uno de esos y ya... Pero ellos siguen, o sea, la exageración está. Lo que pasa es que como creo occidentales... creo que está en todo. Sí, sí, Dibujos, los diseños del dibujo también son todos hombres. sí, forzudos. obvio. Sí, ¿no? Y eso cambió, creo yo, está buenísimo eso que decís, porque cambió bastante. Cuando eran los primeros shonen, por ejemplo, no sé, La Estrella del Puño del Norte, era ya como, o yoyos, eran como una cosa así que tenés músculo de dentro del músculo. Y ahora no, ahora son más estilizados los dibujos. De hecho, como que de repente no tienen músculos. O vos ves a los mismos animes en sus nuevas versiones, como Dragon Ball Super, y están re estilizados. Vos ves a Trunks y decís, ¿qué te pasó, Trunks? Igual Una así cosa como así. todo, está todo condicionado a lo que está pasando a nivel cultural y se da también a nivel internacional. En esa época en donde se exaltaba justamente lo que eran los músculos y el tamaño, que era lo que importaba, estaba justo Un en poquito su de machismo apogeo también. lo que era, no, el fisicoculturismo estaba en su apogeo, sea la figura de Arnold Schwarzenegger, desde el Terminator, y ahí obviamente todo el ¡fua! Y ahí también es como que nos generó esa mentira de que la gente fuerte es la gente que es así. Y vos ves que en realidad después lo agarra un chico que sabe pelear así y lo tira. Entonces la fuerza no siempre está en los músculos, sino en la técnica quizás. Y Y en la amistad. Ya crecí y me di cuenta, che, para, de chiquito miraba esto y por suerte no pasó, no salió algo mal. O sea, las mayores se con Juan hicimos el chiste de hacer el anime que nos tocó el corazón. ¿No? Es que los caballeros era súper A mí me fuerte. gustó. A Era mí me muy encanta. triste, se pasaban llorando. Y me encantaba eso, me encantaba que normalizaban igual el que un hombre esté llorando tanto, porque eso dentro de todo no lo vemos. La banda Y eso y sonora. toca otra cosa, ¿viste? Aparte tiene algo genial que es como la banda sonora es ta-na-na-na-na, y la parte entra ta-na-na-na-na, y es como lo mismo, el mismo, tiene como la misma melodía ahí escondida. Sí, ahí está como súper puntual eso del recuerdo, qué sé yo, y la nostalgia, el poder de la amistad, el amor, no superar a una madre cuando está enterrada a muchos metros bajo el Ah, mar, sí. también. Es un montón eso, que la iba a visitar. Era Y muy esto de triste. todo el tiempo ir superándose, porque van pasando de armadura en armadura, de encontrar técnicas nuevas, de no quedarse con que ellos son caballeros de bronce y enfrentar a caballeros de plata y de oro. O sea, No había límites. no había límites y había, creo que por lo que le decías vos, mucha sangre. Que ya como que cuando lo quisieron censurar dijeron,
ponemos otra cosa, porque es como, ¿entendés? O sea, había que de repente sacar la sangre negra y hacer los 5 puntos, sacar los 5 sentidos, que vos decís, ¿para qué los 5 sentidos? Ya con 2 ya estaba. Pero era lo morbo, caían de cabeza. Vos veías que caían y veías que el cuerpito caía de cabeza así. Sí, es cierto que el mucho anime que nosotros llegamos a ver en nuestros tiempos de los 90 para arriba estuvo muy censurado. Y hoy día el anime no llega tan censurado. No, o sea, ahí claro. como por eso les vuelvo a repetir lo de chequear qué estamos viendo y demás. En el caso de Demon Slayer, bueno, empieza así la serie y después nada, como que aparecen demonios a los que hay que matar, bueno, se mata. Se justifica por ese lado. Pero sí, es como lo impactante de la serie fue justamente ese momento en donde está solo con la hermana y ahí la responsabilidad de decir, yo a mi hermana la tengo que cuidar, mi hermana tipo es mi familia. Así que la había encerrado en una caja y la había Sí, pasado por todo Japón. eso es un montón. Un montón eso. Pero bueno, aprovechando un poco lo que ya veníamos hablando sobre los géneros y los subgéneros, ya quiero que arranquemos un poco como para ver para dónde va la charla respecto a la influencia japonesa en lo que es la producción más tipo europea, la norteamericana y obviamente la nuestra. No, traje un par de ejemplos acá de lo que es más nacional Estoy pasando. y lo voy a ir pasando un poco para que chequen las generaciones distintas. Este es un poquito más viejo, se llama La hija del verdugo, Anita. Esta es una recopilación de varias historietas de índole local. Este es un autor nacional, te los voy a recomendar, se llama Franco Viglino. Y esta producción de Purple Comics es lo que sería nuestra Shonen Jump humilde. Hay muy poca difusión dentro de lo que es el género fancinero, como también la producción de lo que son los dibujantes argentinos, no porque no existan, sino por el hecho de que no tenemos tanta necesidad inclusive a nivel de mercado de vivir de eso, como les pasa a los japoneses con el mercado más tipo de lo que es el manga, la Shonen Jump, que es Weekly y demás. Tenemos obviamente un nicho fancinero, gente que produce sus propios mangas, gente que produce sus propias historietas y que trabaja también a nivel internacional, no es que no lo hay un montón de gente. Solo que lo que nos pasa también es que el producto acá generalmente suele ser más caro por una cuestión de lo que es la editorial, el tema del papel y de ahí la difusión. Pero sí me parece como importante destacar que así como hay muchos interesados en la cultura japonesa, y dicho y hecho tengo un par de alumnos acá presentes, no porque seamos argentinos no podemos hacer manga. Dicho y hecho, la influencia del manga a lo que fue a nivel internacional generó una fusión entre el manga y el cómic americano que se conoce como amerimanga. De ahí que muchos dibujantes adopten parte de lo que les gusta del manga, como por ejemplo puede ser la carita, y de pronto la anatomía del personaje que quisieran crear, sea cual fuese, no importa, tenía como un cuerpo un poco más real. En este caso yo les voy a comentar un poco lo que fue mi historia respecto a cómo incursioné con un profesor que dictaba justamente Amerimanga. Walter Taborda, que era un dibujante argentino increíble, ya fallecido hoy día, trabajaba para afuera, iba a los festivales de Angoulême en Francia respecto a lo que es el nicho más fuerte del mercado franco-belga y siempre trabajó para afuera. Porque lo que le pasaba a nivel nacional es que era que no había mucha recepción. En esa época como que estaba el artista, el dibujante como medio, no les digo bastardeado, pero sí un poquito más dejado de lado porque el artista que tenía un poco más de peso era el artista plástico o el dibujante pintor. Dicho y hecho, la producción a nivel nacional empezó a crecer más o menos en los 70, no sé si fue en los 70 cuando salió el Eternauta. En los 50. Sí. En los 50, y de ahí obviamente que se empezó a ampliar muchísimo más. Un poco obviamente por la razón de lo que fue la expansión del cómic. Sí, ahí, perdón, el Eternauta no solamente es un gran cómic nacional, sino que internacionalmente es reconocido como un gran cómic. Sí. Digo esto porque nosotros lo tenemos como, el Eternauta, qué sé yo, y ahora viene la peli, supuestamente, o la serie, no sé. ¿Qué es una serie? ¿Serie, no? Una serie, sí. Es un miedo. De hecho, habían filmado un par de escenas por acá. Ah, sí. Qué miedo. Sí. Bueno, Pero por está considerado como un gran cómic a nivel internacional. Y ahí es donde un poco es resaltar lo que dice Debbie, de que hay grandes artistas acá en el país. Acá en el país y en la región tenemos grandes artistas. El tema es cómo llegan esos artistas al escritorio de un adolescente o de un adulto que tiene ganas de conocerlos y disfrutar historias locales
que tiene algo muy particular que yo creo que noté en las historias nacionales, y es que transcurren acá. Y eso es genial, porque esto de que transcurra en Japón está buenísimo, pero en algún lugar nos queda distante. Distante no tanto de distancia real, sino de cultura. En cambio es que transcurra acá y que de repente aparezca la cancha de River, Martínez, el Obelisco, Uruguay, el Río de la Plata y todo, es como que decís, ya, podría estar pasando yo por la esquina y que está atacando un kaiju. Y eso está genial. Entonces, nadie va... Sí. No, si quieres terminar ahí. Venga. No, justo mencionaban al Eternauta y me conectó con lo que quería preguntar. Viste que mucho de lo que pasó con el Eternauta acá, que después quizás el autor lo afirma o lo niega, es la mezcla que tiene con la política. Seguramente. Es el cómic o la caricatura directamente atravesada por la política argentina, asociarlo a una dictadura o a lo que la sociedad está viviendo. En Japón, por otra parte, tenés una constitución que defiende la libertad, ¿no? Y la expresión libre. ¿Hay en Japón también algo que hayan publicado que tenga esa como interpretación de sí. que para este guiño capaz sí. está atacando a... No sé si ese guiño, pero te puedo dar un ejemplo que es Ashita no Joe, que es el primer Spokon, que es de un boxeador y que lo va a editar OVNI a fin de año, y lo estamos esperando bastante, y es del 66. Inglaterra campeón del mundo, con un gol que no fue. Ashita cuenta la historia de un muchacho muy pobre que tras pasarla muy mal, muy mal, logra convertirse en un exitoso boxeador. Esa historia la toma los partidos de izquierda en Japón y ponen hasta frases del manga en sus pancartas y en sus reclamos. De hecho, hace no mucho, unos años creo, habían raptado un avión para algún propósito del estilo, y las frases que aparecían eran de Ashita no Joe, con lo cual no sé si es lo más común, pero que pasa, sí, pasa. Pero sí, es súper interesante eso, y yo concuerdo totalmente de que... Acá está muy asociado, acá es sí. una mafalda que depende cómo la leas. Sí, y te voy a decir una cosa más. Normalmente el público que consume acá, local en Argentina, tiene como un pensamiento político muy establecido, el que consume esto, pero no el que lo escribe. El que escribe historieta acá tiene otro pensamiento. Y es raro, porque vos decís, están contrapuestos pero viven en el mismo mundillo. Entonces sí, yo creo que esa invasión extraterrestre en realidad está hablando de un gobierno de facto, y eso de no poder respirar el aire es como una censura, o la pelea contra la censura. Entonces sí, recontra. Y el hecho de que estamos hablando de una persona desaparecida. Sí. Sí, a Oesterheld se lo llevaron. Sí, tal cual. Hace poco hubo una especie de controversia también con el caso de Shigeki no Kyojin, con las referencias a la Alemania nazi, pero que la controversia vino más que nada del occidente porque pensaban que estaban fomentando el nazismo, cuando lo que era la segregación. Pero Japón está influenciado por el nazismo, Claro. la base. Como que se lo nomás así, como que viene de Japón y estaban en el nazi, tipo, deben estar a favor. En realidad sí, no se lee, no puede ser que vean. Es que ese tipo como de cositas así de que un país le cuestione otro a otra. Hace poquito, cuando salió Barbie, salió Oppenheimer. Literal, Y es una producción norteamericana con actores norteamericanos contando una historia de cómo Estados Unidos le tira 2 bombas a Japón porque tenía ganas. Y vos decís, eso no se estrena acá en Estados Unidos y que algún país que compre, se estrena en todo el mundo. Y vos te imaginás a un japonés diciendo, es como que un iraquí haga una película de cómo estrellaron los aviones. O sea, tipo, viene la ONU así y te dice, vengan, juicio a todos. Pero eso pasa de un lado y no del otro. O sea, entra la política internacional ahí, entran los poderes y entra también a lo que siempre permitimos y a quienes también consideramos que pueden dar los galardones, ¿no? Porque si una película tiene un Oscar, es como, pero ¿quién da el Oscar? En cambio, ¿hay algún premio japonés a películas? De hecho, conocemos muchas películas japonesas, posiblemente sí, pero no tantas como conocemos de Hollywood. Y ahí aprovecho para recomendar a Estudio Ghibli. Y cuando hablo de la animación no es para chicos, no solo es para chicos, creo que Estudio Ghibli, a lo largo de sus años, nos da cátedra de eso, de que creo que hacen películas preciosas
Como por ejemplo, está ahora el ciclo en el cine, como para que vayan a ver un par de títulos de Ghibli. Está Mi vecino Totoro, recomendada para que la vayan a ver. Howl's Castle, que es el castillo vagabundo. No sé si está Kiki, me parece que no. La princesa Mononoke es para un público un poco más grande. Lo puede ver visualmente, no es que no, son películas muy aptas para todo público, capaz son los temas los que son un poco más complejos en comprender. Para mí Náusica del Valle del recontra Viento. habla de algo político. Digamos, no sé exactamente cómo asociarlo. ¿Poncho? Poncho, sí. Ay, Poncho es re linda. La Sirenita. No, sí, van a estar un par de títulos muy lindos. Sí. Bueno, acá en el teatro habían hecho, yo vine, en la calle, calor así, en la calle, y un día por mal clima fue adentro también. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Sí, estábamos hablando de un estudio de animación, como es el caso de Ghibli, que así como recién comentó Akira, hizo una peli que se llama La tumba de las luciérnagas, en donde habla sobre dos niños que son como sobrevivientes de la guerra, y la historia es una historia dramática, real. Después muy explícita. Sí, muy sí, explícita. y muy fuerte, muy triste. Después está, no me acuerdo el nombre en japonés, pero creo en latino es Pies descalzos de Gen, que es básicamente un chico viendo cómo cae la bomba en su... Okiyo no Gen. Okiyo no Gen. Okiyo no Gen. Viendo cómo cae la bomba y literalmente cómo se derriten todos a su alrededor. Sí, y está el manga visualmente, también. literal, ves cómo una persona empieza a recibir los efectos de la radiación a nivel general y todos son afectados al punto de que se consume por los efectos de la bomba atómica. Y ahí podemos entrar en un mundo de por qué Japón recibe y trata tan bien a un país que tiró 2 bombas nucleares. Cosas de la vida. Y lo dijeron en Oppenheimer, o sea, tienen un montón de cosas que... Lo dijo Maradona, no me dejan entrar por el consumo, pero Estados Unidos le tiró 2 bombas y... Sí, no es como para discutir. Pero bueno, como para ir dándole ya un cierre a lo que es la difusión dentro de lo que es, en realidad lo que es el impacto del manga y el anime en la cultura internacional. Creería importante destacar los eventos de anime, centros de exposición en donde se pueden acercar, inclusive como para compartir un poco a nivel cultural lo que viene de Japón. Tienen, por ejemplo, el jardín japonés como un punto de referencia muy fuerte a nivel de cómo son los parques allá. Son así, de bien cuidados, son hermosos, son tranquilos. Capaz no les recomiendo que vayan a Comic Con por una cuestión de gente, es muy concurrido, Y es re caro. el espacio es muy caro, pero sí capaz algo más local, algo más chiquito, hay eventos de, no sé, por ejemplo en Escobar hacen un par. Sí, un caos. normalmente hacen tipo zonales en una plaza, así tipo como stands y qué sé yo, y van a encontrar desde merchandising, puede que haya un poco de material de lectura también a la venta, usado puede ser, o nuevo, y hasta también van gente haciendo cosplay, disfrazados, o sea, está bueno, y son gratis, así que están lindos para ir. Yo les Sí. recomiendo que vayan al jardín japonés, ahora se vienen las jornadas de primavera, creo que son el 9 y el 10 de septiembre, ya dentro de un par de semanas. Igual entren de última en Instagram, en la página del jardín japonés, ahí te les dicen las fechas bien. Generalmente hay ciclos de cine, hay como concursos de dibujo en donde les dan un premio. Hay no sé si- talleres de origami, ¿no? Hay talleres de origami, pueden si quieren anotar un deseo o pedir algún conjunto y ponerlo y atar el deseo, eso es muy como característico de la cultura. También creo que hay ciclos de té, tienen la posibilidad de comer ahí en el espacio, tienen para aprender a hacer bonsai, tienen como pequeños lugarcitos en el jardín. O sea, es muy chiquito, pero hay como de todo. O sea, tiene... Y después yo les puedo recomendar otros 2 lugares. Uno, si por distancia les queda más cerca Escobar, tienen su jardín japonés, Sí. es más chiquito y no suele tener estos ciclos que cuenta ella, pero es bonito. Y después, fuertemente les recomiendo el Matsuri. El Matsuri se hace normalmente en Bursaco, yo soy de zona sur, así que por eso yo fui casi todos los años, y es una festividad de la colectividad japonesa. Entonces hay bailes con tambores, hay danzas, hay expresiones de, no sé, de karate, comida típica, tiene una entrada pero que no es cara y pueden consumir desde comida, ponerse a bailar con ellos que van siguiendo los pasos, es así tipo en círculo.
Es muy lindo, es muy grande, queda un poco lejos, pero es para todo el día. Generalmente el Bonodori también está, que se realiza creo que en enero y en febrero de todos los años. Tienen uno en José Paz, el más grande es en La Plata. Tienen comidas típicas, tienen juegos típicos. Yo recuerdo una vez yendo a una Bonodori, teníamos creo que una especie de piletón para sacar pececitos con una cuchara de papel. Ese es un juego muy típico japonés y te dan el pececito en la bolsita. Capaz el pececito está todo el día en la bolsita, tenés que llevarlo rapidísimo, ponerse en una pecera. Pero sí pueden llegar a, qué sé yo, comer ramen, udon, un montón de tipo yakitori, un montón de comidas. Sumado al hecho de la danza típica japonesa, pueden bailar el Gengis Khan, pueden si quieren también vestirse. Hay lugares donde pueden llegar a alquilar lo que son las ropas, tipo sea el kimono o la yukata. No sabría actualmente en dónde, antes cuando era un poco más activa, cuando estaba estudiando japonés, me habían pasado un par de puntos de referencia. Igualmente si me acuerdo, lo voy a compartir seguramente en la página de Instagram, y en todo caso también Akira lo puede compartir por ahí. Y no sé. No, bueno, si quieren como para ir dando un cierre, les voy a contar un poquito de cómo son las ediciones, brevemente, y las editoriales, y un poco cómo se trabaja acá a nivel local. Así que cualquier cosa, como siempre, porfa, me interrumpen. Pero bueno, básicamente el manga tiene algunos formatos clásicos en los que se presenta. Esto es, ahí lo que se le dice el mangaka, que es el que hace el manga en Japón. Arranca así como muy de abajo, se pone a presentar una historia, va a una editorial, la editorial le dice, ok, me interesa, te pongo un editor, el editor lo controla, tiene sus asistentes que lo ayudan en producción, y se empieza a publicar en este tipo de revistas que, si les empieza a ir bien, puede llegar a tener su deseado manga, que normalmente cuando ven en la primera solapa hay un agradecimiento del mangaka diciendo no puedo creer que hayan publicado mi manga, gracias por leerlo. Y si después le va bien a eso, viene el anime, el merchandising y explota. Dicho eso, acá en el país empezamos teniendo este tipo de formatos que eran de 100 páginas, o sea, la mitad de lo que sería un manga de 200 normal, y en un tamaño como más grandecito, y una dudosa producción de pegamento, porque vos la abrías un poquito y volaba todo por todos lados. Uno estaba quizás acostumbrado a lo que se le dice la grapa o el issue, que es el cómic normal, revistita, y eso viene abrochado justamente con grapas. Entonces eso no hay problema, pero es como que acá, bueno, no teníamos como esa cultura. Como les había dicho al principio de la charla, este fue el primer manga, el uno obviamente de este, que fue editado en el 97 por esta editorial, aún vigente, y la más grande del país, que es Ibrea, también con presencia en España y en Finlandia, dudoso. Dudoso lo de Finlandia igual. Hay un paraíso fiscal. Y después empezaron a traer cada vez más. Como ven, se empezó a respetar el formato. Sacaban muy de vez en cuando. Evangelion tardaban un montón en ir sacando y seguir publicando. Hasta que llegaron a este formato. Esto se editó en el 2008. Yo no podía entender cómo no teníamos Dragon Ball todavía en el país, pero se pudo sacar Dragon Ball. Este es el 1 de cómo se editó acá. Es sin sobrecubierta, es decir, que tenés solapas y nada más. ¿Cuál había llegado a Dragon Ball la revista? Las rojas. Las rojas. Sí, las españolas. Sí, las españolas. Sí. Eran unas revistitas re finitas que prácticamente tenía las hojas contadas, eran el material medio. Sí, yo tengo, tan buena. Par. Pero digamos, es verdad, pensemos, Menem 1 a 1, había muchas cosas de afuera acá, muchas revistas de afuera inclusive. Pero a lo que es nacional, a lo que es propio, este fue como el primer formato más parecido a lo que es un manga en Japón. Sí. Tiene varias cosas diferentes, como por ejemplo, bueno, este está con la tapa espejada, por lo que explicaba antes. El sentido de lectura sí es el oriental, pero la hoja, y esto marcó algo acá en el país, es blanca. Y es blanca, blanca, blanca. Y no es una hoja muy buena. O sea, de hecho los que más saben de esto te van a decir la hoja crema, que por ejemplo Panini publicaba en sus mangas impresos en México, como Naruto o One Punch en sus primeros números. Es una hoja de mayor calidad, es una hoja más blanda, es una hoja que no tiene transparencias porque es una hoja más anaranjada, más crema. Pero acá al público argentino le gusta esto, está como establecido. Entonces es como que todos tuvieron que adoptar esta hoja así súper blanca. La hoja blanca tiene algo en contra de que justamente como es blanco, si no le das en el toque exacto, da transparencia. El manga tiene obviamente la ausencia del color, se trabaja en tinta negra
Entonces, todo el tiempo vos podés estar teniendo o no, como estás leyendo, depende de la luz, depende de la hoja, transparencias y estar viendo la parte de atrás del manga. Yo creo que es bastante por los cambios que nos acostumbramos al lacto. Puede ser, pero es como que Ibrea nos trajo el papiro y dijo, es así. Y sí. No, por eso te digo, fue como, y bueno, ya está, es así. Yo me acuerdo que fijaba, no sé, le daban mi viejo plata para la semana y decía, bueno, no como esta semana, pero me compro eso y era feliz. Después sí, te vas viendo esas detalles que están diciendo y te vas descubriendo después. Ibrea tiene una particularidad que adoptó desde este estilo de formato, digamos, y es que Ibrea imprime y sigue imprimiendo en este formato que es el tankobon, en una hoja y en un tamaño que es más chiquito de lo que en realidad es un tankobon como se edita, que es más parecido al de Panini, que es más alto y un poquito, sí, no, es más alto en realidad, más que otra cosa, sí. Después está el formato de manga que es en B6. Quiero tomar uno simple. Este creo que es B6. Este es B6. Es el tamaño de la hoja básicamente. Y es más alto. Acá son bastante parecidos porque es el de Panini, pero es un poquito más alto y un poquito más también de este lado. Pero fíjense con el tankobon que edita Ibrea hay bastante diferencia. Y ya después pasamos a lo que son ediciones que rompen un poquito la regla de lo que es tankobon y lo que es B6, que ya serían, no sé, las ediciones que son o de lujo o directamente cuando un manga le va muy bien, tiene su edición que se llama Kanzenban. Y la edición Kanzenban es una edición coleccionista de lujo en un tamaño predeterminado que es el A5, que sería, voy a tomar un Kanzenban, que es este, que sería en este tamaño, y con ciertas cosas que normalmente trae. Normalmente trae un tipo de hoja mejor, de mayor gramaje. Normalmente trae algún tipo de ilustración que te recibe, digamos, cuando vos ingresás al manga. Le dan como un poquito más de amor. Y a veces tienen este tipo de páginas que son las páginas bitono. Bueno, esta en particular no es bitono, esta es a color, pero es un color acuarelado. Es un color que es muy parecido a cómo los mangakas en Japón hacen ciertas producciones a veces de publicidad y los pintan. Entonces lo hacen, como ven acá, es una acuarela y no es digamos, un color de computadora. Pero después hay otros mangas que son del mismo tamaño, que son en A5. Por ejemplo, esta edición de Death Note, que es el mismo tamaño, es en A5. Pero no por ser A5 es Kanzenban. Algunos confunden que Kanzenban es un tamaño y en realidad es un tipo de edición y que normalmente viene presentada como edición Kanzenban. Este es también una edición de lujo, es la Black Edition. Tiene bastante que ver con lo que es la temática de lo que es este manga, más bien oscuro y demás. En el que, bueno, tiene portadas diferentes, son 2 en 1, es decir, son más compilatorios, son 6 números en vez de 12. Vienen con una sobrecubierta que abajo también la tapa es como bastante bonita. Todo está en negro, por eso Black Edition. Y después adentro sigue siendo igual, pero también tiene páginas a color. Y después tenemos también ediciones como las que son las Bunko. Por ejemplo esta, es un B6, el tamaño, uno cuando lo ve es un B6. Pero el Bunkoban normalmente son recopilatorios de 2 en 1, es decir, son 400 en vez de 200 páginas. Y suelen traer portadas nuevas o acabados diferentes. No son tan costosas como una Kanzenban o una edición de lujo, que puede ser quizás una Aizoban. Y en el caso, por ejemplo, de cómo editaron Slam Dunk acá en el país, esta es una segunda edición, la primera había sido una tankobon. Tiene, por ejemplo, este efecto que uno al tacto puede tocar, que es la pelota de básquet. Y obviamente, y algo que Ibrea viene haciendo ya desde hace unos añitos para acá, empezó a trabajar un tipo de hoja que ya es más para manga, con lo cual el corte que le hacen cuando imprimen es pensado para esta página y empieza a ser un manga como más maleable. A Ibrea lo que mucho se le criticaba, por ser quizás la editorial más grande en Argentina, era como que sus mangas eran muy lindos pero muy ladrillos, muy duros y como difícil de abrir una hoja. Y bueno, después creo que no me queda así a grandes rasgos
Entonces sería tankobon, P6, las ediciones particulares y ya después llegamos a lo que es un Kanzenban, que son ya las ediciones super lujo de cuando tenés mucho éxito con tu manga. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo ¿No? jugar independiente? No soy independiente, soy otro. ¿Tomás? No. Sí. 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 Que hace poco me había llegado de acá de Sonarín. Sí. Creo que era una edición especial porque decía que era como más o menos por el aniversario de 10-11, Mm. que había dibujado varias páginas y que ocasionalmente había como un dibujo que no había en las ediciones. Sí, sí, Solani en la edición que hicieron acá es una edición A5 que tiene, por ejemplo, vos lo ves de afuera y es como todo medio salmón, el color, Sí. pero cuando lo abrís tiene el color, digamos, el dibujo de la fotografía que se forma en la edición con la que había salido, que es como un paisaje. Pero sí, fue una edición diferente. En ese sentido, Ibrea acá hace medio como, a veces uno los critica, pero también uno no sabe qué tanto hay de acuerdo y de negociación con Japón y cuándo le permiten o no. Entonces, por ejemplo, no sé, tenés autores como Junjito, donde existe, que es de terror, donde existe una colección, donde están todas sus obras en el mismo formato, en el mismo tamaño, con un lomo parecido de yo, y acá la sacan tipo una así, otra Ay, de sí. 3, otra de 1. Pero bueno, hay que ver también ese trabajo que uno no conoce. ¿Hago una pregunta más? ¿Una duda más? ¿Está? Bueno, Bueno, les agradecemos muchísimo, así que una pausa, quiero sentar. La biblioteca les agradece mucho y tenemos un presente para ustedes, para que nos recuerden y sigan apostando a esta, Muchas biblioteca. gracias. Como ustedes imaginarán, ¿no? Ahí se lo mostramos. No mataremos. No mataremos zombies, así que bueno, ahí tienen para Muchas comprar el libro que quieran. Y Muchas Ay, qué está bien. bueno. Así que, muchas gracias y gracias a todos por haber venido y bueno, sé que están siempre acá colaborando con nosotros, así que bueno, cualquier pregunta que ustedes quieran hacernos las pueden hacer llegar a nosotros y se las trasladamos, ¿no? También tienen ahí, por ejemplo, los contactos en Instagram, akira.ner, Muffin in Flames soy yo. Cualquier cosa nos preguntan por ahí, estamos a la predisposición, obviamente va a estar, así que cualquier cosa estamos. Gracias a todos por venir. Acá Gracias a tenemos todos. taller de dibujo a manga y también de origami, así que bueno, estamos un poquito Estamos. en la onda. Bueno, gracias. 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 Qué atento.